El accidente al inicio del Gran Premio de Gran Bretaña fue increíblemente aterrador. Hubo varios coches involucrados, pero sin duda la peor parte se la llevaron George Russell y Guan Yu Zhou. Fue tal la magnitud que el coche de Zhou volcó a más de 240 km por hora y se deslizó por la pista boca abajo. Pero quizás lo más preocupante es que la función de seguridad que se instaló para proteger al piloto en este tipo de incidentes, el aro, no estuvo allí durante todo el accidente. Entonces, ¿qué pasó? ¿Falló? ¿O está pasando algo más aquí? Quédate con nosotros y descúbrelo. Empezaremos hablando del incidente. Fue lo típico del lugar y momento equivocado. George Russell estaba junto a Zhou cuando se desplazó para tomar la trazada correcta sin darse cuenta de que Gasly estaba entre ellos. Esto provocó que George hiciese medio trompo, de manera que la rueda trasera derecha de Zhou golpeó la parte trasera de la rueda delantera izquierda de George. Esto significó que la rotación del neumático trasero junto con la potencia del motor lanzasen el monoplaza de Zhou por los aires, lo cual lo hizo volcar de una manera que no vemos muy a menudo. Estos coches tienen un centro de gravedad increíblemente bajo, por lo que es poco común volcarlos. Bueno, personalmente creo que George es un piloto fantástico, pero en esta ocasión en concreto cometió un error. Creo que es tan simple como que no vio a Gasly o no pensó que estaba tan cerca como en realidad lo estaba. Al comienzo de una carrera suceden tantas cosas que es difícil verlo todo, especialmente cuando hay tantas diferencias de velocidad como las hubo tras la salida en Silverstone. George comenzó a abrir su trazada llegando a Abbey y desafortunadamente Gasly estaba ahí. Bien, ahora hablemos del aro. Se trata de la primera línea de defensa para un monoplaza que está al revés. Es una parte que los equipos diseñan para cumplir con las pruebas que exige la FIA, por lo que son increíblemente fuertes. Scarps está aquí para explicar cómo se hacen. Hoy en día suelen estar hechos de titanio. Y sí, se prueban una y otra vez muy rigurosamente. Hay una prueba en concreto muy importante en la que soportan una carga de 10 toneladas verticalmente y 7 longitudinalmente, empujando el aro hacia atrás y luego 6 toneladas empujándolo hacia los lados, que si lo sumamos al vector que está empujando es una fuerza muy significativa. Y todos tienen que cumplir con esto para seguir adelante y poder participar incluso en los entrenamientos. Puede sorprender a mucha gente que no se trate de un tubo de titanio soldado. No es un gran trozo de titanio que ha sido tratado. Por lo general se imprime en 3D, se hace expresamente, podría decirse. Entonces, tiene un poco de polvo de titanio especial que se derrite con láser y luego se le da esta forma redonda con varios procesos de tratamiento posteriores al calor para asegurarse de que sea tan fuerte como las piezas fabricadas convencionalmente. Y pueden hacer esto gracias al avance de la fabricación activa, pero el beneficio que obtienes con esto es que en realidad creas formas mucho más complicadas. Se pueden tratar plataformas internas en áreas donde nunca se podría colocar una máquina o herramienta y por lo tanto nunca se podrían fabricar. Entonces terminas consiguiendo este aro de seguridad con una forma mucho mejor desde un punto de vista estructural, pero también desde un punto de vista aerodinámico. Entonces, este componente de titanio está montado en el monocasco, el tubo de carbono en el que se sienta el piloto. Y en realidad está unido, bueno, realmente está pegado. Sé que suena algo imperfecto, pero cuando se trata de pegar con materiales compuestos, la unión es mucho más fuerte que una fijación mecánica como hacemos por ejemplo con tornillos. Estos aros pueden tener principalmente dos diseños. Scarps nos dice lo siguiente. Por un lado tenemos los que todos conocemos como un arco antivuelco, que serían los de tipo mesa, donde tienes 4 patas que se elevan en una especie de aro, y estas 4 patas se unen y atornillan al monocasco justo detrás del cockpit y frente al motor. Y luego tendríamos los que usa Alfa Romeo, por ejemplo, el llamado Blade Star Roll, que ha entrado y salido de la Fórmula 1 en los últimos años. Para varios equipos tiende a ser un poco más ligero y con algunas diferencias aerodinámicas. En este caso solo hay una pieza en lugar del efecto mesa. Ahora, ciertamente, mucha gente ha sido bastante clara con el diseño de esta pieza única, pero si miras algunos de los otros que consideraríamos aros abiertos convencionales, por ejemplo el de Mercedes, puedes ver que en realidad tienen una especie de forma exterior muy parecida al arco, pero como si le hubiesen hecho un agujero en el medio. Por lo tanto, es realmente difícil decir si es mejor un diseño u otro. Al final, todos desempeñan la misma función, pero de manera ligeramente distinta. Y a fin de cuentas, todo supera las pruebas de la FIA, lo que significa que todos pueden competir. Quizás te estás preguntando acerca de esas pruebas, y Scarps lo mencionó anteriormente. En ellas las cargas son enormes, sí, pero son pruebas estáticas. Y eso tiene sentido cuando se trata de incidentes como el de Lance Stroll en Bahrein o el de Nico Hülkenberg en Abu Dhabi. Pero, ¿cómo se puede comparar esto con lo que le pasó a este Alfa? Hablamos de un impacto a medio metro del suelo, mientras volcaba y rodaba a más de 240 km por hora. Y estoy seguro de que muchos habéis visto las imágenes del agujero que dejó en la pista. La fuerza con la que golpeó fue brutal.
Este impacto es muy diferente a la carga constante que se aplica en las pruebas. Pero hay algo más que usa la FIA. Con una prueba estática puede comprender la fuerza del aro o arco antivuelco en varias direcciones, para luego, con esos datos, compararlos con otras simulaciones. Lo que hacen los equipos es usar la FEA, un análisis de elementos finitos, esencialmente descomponiendo la pieza en miles de pequeñas secciones y calculando cómo se deforma cada una de ellas, para luego comprender cómo se comporta la pieza al completo. De manera que las pruebas estáticas facilitan mucha información sobre este tipo de impacto, pero estoy seguro de que la FIA considerará realizar más pruebas después de este incidente. Pero la pregunta aquí es, ¿qué falló en el incidente de Zhou? El primer impacto fue directamente al revés, con el coche boca abajo. El arco antivuelco protegió a Zhou inicialmente. Y eso fue lo que creó ese gran boquete en la pista. Entonces, eso fue una carga vertical masiva que fue directamente al monocasco. Y luego vimos el deslizamiento a través de la pista, que sería una carga lateral muy fuerte. Pero en ese punto, el coche estaba dando vueltas, por lo que esta carga estaba cambiando de dirección constantemente, corriendo un riesgo muy alto de perder el aro antivuelco. Y efectivamente, el aro antivuelco se desprendió del coche. No quiero decir que fallase, porque no creo que se rompiese, pero se separó del coche. A partir de ese momento, el piloto estaba protegido por la parte delantera del halo, el resto del monocasco y el resto del coche en la parte trasera. Y como el coche era pesado en la parte delantera, tendía a volcarse, así que el morro estaba levantado y seguía dando vueltas. Entonces, ¿qué falló? ¿Se desmontó el aro antivuelco? ¿Se rompió? ¿Qué ocurrió para que al final el halo fuese lo único entre la cabeza del piloto y la pista? Scarps dice aquí, creo que hay un par de puntos que deberíamos señalar. Algunas personas piensan que literalmente se desmontó en el accidente, y ese no es el caso, se rompió. Algunos piensan que el aro en realidad falló. Hay imágenes y podemos ver que la parte de metal del arco antivuelco estaba de una sola pieza, pero se podía ver que había fibra de carbono que salía por un lado. Ese aro se pega con una gran superficie plana en la parte superior del monocasco con un pegamento muy especial. Bien, le llamaremos pegamento solo para que la gente entienda de qué estamos hablando aquí. Y no creo que haya fallado el metal del aro antivuelco. No creo que el pegamento fallase tampoco. Lo que realmente falló fue la fibra de carbono en el monocasco, con lo que hemos podido ver hasta ahora. Así que habrá que esperar el resultado completo en términos de investigación tanto de la FIA como de Alfa. Por ahora, parece que una capa de la fibra de carbono se arrancó y el aro se desprendió con ello. Así que, según la información actual, parece que el aro antivuelco esencialmente se llevó parte del monocasco de carbono. Ahora bien, este material es increíblemente fuerte, con muchas capas de fibra cuidadosamente colocadas, y serán increíblemente fuertes en varias direcciones. Pero el carbono no está hecho para ser fuerte cuando se separan las capas directamente. Así que ese es el punto que falló, y tal vez habrá que revisarlo, aunque está claro que Alfa fabricó un aro antivuelco que cumplió con todas las normas y pruebas necesarias. Y este fue un incidente muy atípico que generó cargas muy fuertes sobre el vehículo y sobre esa pieza. Así que tendremos que esperar y ver qué dice la FIA. Scarps concluye aquí. Hay una serie de lecciones que aprender aquí, creo yo. En primer lugar, tenéis la cuestión del aro antivuelco. Entonces, la pregunta es, ¿la punta puntiaguda de algunos aros antivuelco, como los de hoja o los angostos y abiertos, es propicio para crear mayores cargas durante un choque? Tal vez sea necesario un radio mayor, tanto transversal como longitudinalmente a lo largo del aro antivuelco. Creo que debería haber alguna consideración sobre cómo se pega y cómo se enfrenta a la carga. Pero también creo que la forma en que funciona la prueba es que tienes esta carga que aumenta lentamente. Creo que son unos 60 segundos antes de que alcance la carga máxima en la prueba de la plataforma para estos coches. No estoy sugiriendo que de repente empecemos a balancear enormes bolas de acero en los ganchos para ver si se rompen con una carga repentina, pero creo que quizás se deba trabajar más en las cargas de impacto. Deberías ver este otro vídeo sobre por qué Ricciardo está luchando para aprovechar al máximo su McLaren. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.